Buenas tardes, ya estamos de regreso. Aquí estamos. Vamos ahora a llevar nuestra clase de filosofía. Está un poco sucio y yo no veo. Ujú. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Bien, chicos, vamos a llevar nuestra clase de filosofía. Tenemos un feedback, un recuento de lo que ya hemos venido trabajando, básicamente de lo que es filosofía en el Perú. Y también la última clase que vimos un poco de nociología. Vamos también a recordar para dar pie a la próxima clase que lo vamos a enlazar con esto, ¿no? Filosofía. Hoy día es 18, ¿no? Del 9 del 2023. A ver, chicos, recordemos filosofía en el Perú. ¿Quién es el filósofo peruano que desarrolla la periodificación, que clasifica los periodos de la filosofía en el Perú? Un señor que ya tenemos que tener su nombre bien grabado en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo se llama? Augusto Salazar Bondi, ¿no? De Bondi me han dicho tantas cosas en los salones. En el último salón que dicté me dijeron que sigue vivo Salazar Bondi. Bueno, sigue vivo en su corazón de repente. Es actual, pero tampoco, pues. Es del siglo XXI, ya, pero. A ver, Augusto Salazar. Augusto Salazar. Salazar. Tuvo un trabajo muy importante, ciertamente, Salazar Bondi en San Marcos, principalmente en la Facultad de Educación. Sí, tuvo un trabajo destacado, importante. Tiene su busto ahí, su estatua bueno, su busto, ¿no? Su pedestal en San Marcos, fuera de de la Facultad de Educación, justamente. Voy a grabar algunos videitos, a ver, por ahí por la facultad para que conozcas. ¿Alguien en el aula va a educación? A ver, ¿habrá chicos de educación, futuros colegas? ¿Alguien? ¿Un profe? ¿No? ¿Nadie va a educación, chicos? ¿O no hay? Bueno, ustedes se lo pierden. Bueno, ya entonces grabaré de otras facultades. Puede ser, ¿no? Para conocer San Marcos, grabo las facultades. Ah, ahí. A ver, ¿qué facultad quisieras conocer para grabar? Ya que nadie va a educación. Yo paro en educación y en el gimnasio también a veces voy. No, ya no, sinceramente, ya la vida no me da. La facultad de geología, dicen por ahí. Geología. Antes iba al gimnasio, ya no voy. Ya me resigné. Ya. Ciencias biológicas. ¿Ya? Vamos a como descubriendo, conociendo, porque yo tampoco no es que no he entrado. Sí, no conozco. Por ejemplo, el comedor, una sola vez en mi vida comí ahí. Lo curioso es que fue cuando todavía no había ingresado. Ya de estudiante jamás. Nunca he comido en el comedor. Para mí es un privilegio comer en el comedor. Pero no se puede, pues, cuando ya trabajas, ya lo puedes. Medicina. Medicina hay que ir a San Fernando. Farmacia y bioquímica. Tengo algunos alumnitos que ingresaron acá, ¿no? Farmacia y bioquímica. Facultad de veterinaria. Ahí sí quiero ir a ver para conocer. Ya, la primera facultad que vamos a ver es la de veterinaria. ¿Verdad? En serio. Un unboxing. ¿Cómo es? Un unboxing de la facultad de veterinaria. ¿Cómo es eso? Ya, bueno, vamos a hacer un unboxing, como ha dicho acá el amigo de la facultad de veterinaria. A ver qué encontramos por ahí. Un unboxing. Bueno. Y ahí, aunque no quieras, te voy a enseñar la facultad de educación, pues, porque te tengo que enseñar la facultad de educación. Ahí está Salazar Bondi, justamente, afuerita, con el maestro José Antonio Encinas. Dice acá, Catherine, te voy a convencer para que seas profesora. Catherine va a terminar de profesora, vas a ver. Bueno, vamos a ver. Salazar Bondi entonces se realiza una periodificación de la filosofía en el Perú. No solamente hace esta periodificación, sino que justamente nos señala que la filosofía en el Perú inicia, a ver, ¿cuándo inicia según Salazar Bondi? Y no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. La filosofía en Latinoamérica
¿Inicia cuándo? A ver, inicia, ¿con qué hecho? Inicia con la llegada de los conquistadores, la colonia con los españoles, ¿no? Muy bien. Inicia con la llegada de los españoles. Esa llegada significa para nosotros el comienzo también del dominio, ¿no? De convertirnos en una sociedad dominada. La llegada de los españoles, ¿no? Los españoles. Lo que se traduce en una dominación económica, política, cultural, ¿no? En una dominación económica, ahí empieza la dominación económica, ¿no? Económica. Y esa dominación económica pues trae como consecuencia que nuestra filosofía sea como, a decir de Salazar Bondi, ¿qué es eso? Ah, ese es Arguedas. Ya. Alienada, u otro término que usa es imitativa, ¿no? Claro. Ay. A decir de Salazar Bondi, esa dominación económica genera que nuestra filosofía sea alienada, ¿no? Nos genera una filosofía, una cultura en general, una filosofía alienada, vamos a poner imitativa, ¿no? Imitativa. Claro, se dicen muchas cosas, te decía, de Salazar Bondi, ¿no? Por ejemplo, también en otro salón que estaba dictando me decían, Salazar Bondi es rojo, profesor. Es rojo Salazar Bondi. Bueno, ahora resulta que está vivo y que es rojo en sí. Bueno, hay que recordar siempre, y me acuerdo que estábamos comentando la semana pasada, que Salazar Bondi, por la época en la cual vive, siglo XXI, plena Guerra Fría, por ese motivo se ve influenciado por las ideas socialistas que se difundían en la época, es cierto, porque en la época o eras, recuerda, Guerra Fría, se vive en un mundo bipolar, entonces te decantas por un lado o por el otro. Y nosotros, naturalmente, pues como país latinoamericano, subdesarrollado, dominado por el imperialismo, como decía Mariátegui, como decía Aya de la Torre, entonces, evidentemente nos íbamos a decantar más hacia las ideas socialistas. Lo cual no significa, pues, entonces todos los peruanos eran socialistas, todos los peruanos eran rojos. No, pues hay que ser, hay que ser un poco más estrictos con los términos, ¿no? Claro, ese término se usa más en el ámbito coloquial, popular. Pero si hablamos estrictamente de socialismo o más aún de marxismo, que viene a ser la filosofía, entonces ya hay que tener más cuidado, ¿no? Porque Salazar Bondi ni es marxista ni es socialista, ¿no? Pero sí se ve influenciado por las ideas de la época. ¿Quién sí es un filósofo marxista? A ver, que tú te acuerdas. Que nosotros lo hemos dicho. Filósofo marxista, convicto y confeso. Mariátegui, ¿no? Mariátegui es marxista. Él sí se llama a sí mismo socialista, funda el Partido Socialista, pues todo lo que quieras, ¿no? Entonces, Salazar Bondi, de cierta forma, recibe la influencia de esas ideas. Salazar Bondi da razón a ciertas ideas postuladas por Mariátegui, porque recuerda que Mariátegui hace un estudio profundo de nuestra sociedad peruana bajo las ideas marxistas. Entonces, de cierta forma, tenemos una parte descriptiva en la filosofía de Mariátegui, ¿no? Una descripción de lo que es nuestra sociedad, cómo es su economía, cómo es nuestra organización social, nuestra cultura, etcétera. Entonces, la parte descriptiva, pues nos queda aceptarla. Es cierto lo que dice Mariátegui al final, ¿no? Por más que de repente no te guste el marxismo, o por más que seas más de otras tendencias, al final la descripción que hace Mariátegui acerca de nuestra sociedad es bastante acertada, ¿no? De que somos, que decía Mariátegui, a ver si lo colocamos por acá justamente a José Carlos Mariátegui, él mencionaba que nosotros somos, ¿cómo es nuestra sociedad peruana? José Carlos Mariátegui. Mariátegui. ¿Cómo describe a nuestra sociedad peruana José Carlos Mariátegui? Como una sociedad semi-feudal, excelente Shirley, y también semicolonial, ¿no? Entonces, él describe bajo la perspectiva del marxismo que el Perú es un país semifeudal y semicolonial. Ahí está. Bien, entonces, claro, Mariátegui hace una revisión de lo que es nuestra realidad peruana en cuanto a su economía. Principalmente nuestra economía toma una configuración semifeudal debido a las relaciones de producción feudales que se ejercen en nuestra patria, sobre todo porque las principales actividades son las
diríamos en términos económicos actuales, primario exportadoras, ¿no? Tú que estudias economía, empleas esos términos, ¿no? María te habla de la actividad agrícola como la principal actividad que se realiza, y es cierto, porque lo que principalmente exportábamos en esa época, pues, eran materias primas agrícolas, ¿no? Como el algodón, el azúcar, etcétera, ¿no? Hubo incluso un momento de boom de esas exportaciones, si no me equivoco, debido en un momento a la guerra con Corea, ¿no? Entonces eso nos generó un auge, ¿no? Y ahí justamente se ve, ¿no? En ese hecho, por poner un ejemplo de la guerra con Corea, se ve justamente un hecho que nos pinta no solo como sociedad semifeudal, sino también como sociedad semicolonial. El hecho de que nos vaya bien o no como economía, como sociedad, pues no depende de nosotros mismos, de lo que hagamos internamente. Depende de lo que pasa a nivel internacional. ¿Por qué nos fue bien en la guerra de Corea, no? No es que nosotros participamos, nada que ver, ¿no? Sino que en la guerra de Corea, pues se compra justamente los alimentos acá al Perú para abastecer a los soldados, ¿no? Entonces hay una mayor, obviamente, una mayor exportación, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, nuestra economía, que nos vaya bien o mal, depende de la dinámica internacional, no de la dinámica interna. No decidimos nosotros, ¿no? Como muchas veces nos hacen pensar, es que ese presidente tomó malas decisiones, es que ese presidente no sabía, no manejó bien los recursos. No es tanto eso, ¿no? Ser por ahí pequeñas cositas, ¿no? Pequeños detalles, pero que al final no hacen una gran diferencia. La gran diferencia lo hace los momentos que se viven a nivel internacional. En la actualidad sabemos que el Perú está pasando por una crisis económica, ¿sí o no? Ya llevamos bastante tiempo en el cual los precios han subido, siguen subiendo muchas veces, en algunos se ha estancado un precio caro, ¿no? Recuerdo que, me acuerdo cuando empezó a subir el huevo, ¿te acuerdas? ¿No? Y el huevo estaba 5 soles, creo que estaba el huevo, ya ni me acuerdo, hace en esa época ideal, que no fue hace mucho, ¿no? Hace algunos meses nada más. El huevo estaba barato, ¿no? Y de pronto empezó a subir, hasta creo que 3 soles estaba, no me acuerdo sinceramente, ¿no? Y empezó a subir, hasta que estuvo 10 soles, 11 soles, 12 soles, ¿no? Entre 4 y 5, ¿no? 4,85 estaba. Hasta 16 dice, su macho, ¿no? Claro, ya niveles exorbitantes, ¿no? En algún momento como que se detuvo en 9 soles, 8 soles, ¿no? 16, dice Catherine, estuvo por su casa, ¿no? Claro, entonces, tú crías pollitos, Emerson. Bueno, la cebolla ahora, ¿no? Ahora el tema de la cebolla, ¿no? La cebolla, el limón también. Te queda un huevo o un pollito. No entendí. Una cebolla, un limón. Ahora dicen el mango. Yo tengo en mi frigider 3 mangos que me compré el otro día para cambiar. Ahora son mi tesoro. No, ya no sé si estoy en una disputa, no sé si usarlos o no. Pero ya están ya ahí que están en muere ya quieren ya. Van a hacer juguito. Sí, porque lo venda, dice. Puede ser. Un mangal. Ya. Y es rico el mango, claro, el mango es rico. Y bueno, ahora dice que está caro también, ¿no? Noticias que por ahí escucho, porque sinceramente yo casi no hago compras, no tengo tiempo para nada, ¿no? Digo, no tengo vida. Pero eso usted no cocina, privilegios de la vida. Yo cuando cocino hago menestras, sinceramente. Y no me entero, pues, compro una cebollita así para echarle a mi menestra y ya está. Ya, si me costó caro, ya no sé, me cobraron, pues. Pero no me doy cuenta, porque es unita nomás. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Estaba todo subiendo, ¿no? ¿Y a qué se debe? Porque algunos decían, cuando estaba Castillo, por Castillo no sabe administrar, pero ahora está Dina, ¿no? Y Dina, claro, supuestamente era del bando de Castillo, pero al final terminó del otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, y los precios siguen subiendo, ¿no? Entonces, y claro, ya la gente, de los periódicos, o mejor dicho, los medios de comunicación ya no hablan mucho de eso, ¿no? O sea, sí hablan de que los precios suben, no le echan la culpa al gobierno, es la cosa, ¿no? Lo que sí pasaba, me acuerdo, en el gobierno de Castillo, ¿no? Todo, hasta cuando sube la harina, subió la harina, y se iban a entrevistar a los panaderos. ¿Y qué piensa usted? ¿A qué cree que se debe que ha subido la harina? ¿No? Y le decían encima, sí, ahora tenemos que vender menos panes, ¿no? O si no le echamos menos, el pan lo hacemos más chiquito, ¿no? Esas noticias grotescas que veía.
Sí, yo creo que se debe a la crisis política. La crisis política nos engañan. Pues, ¿qué crisis política ni qué hecho cuartos? ¿No? Se debe a la situación internacional, extranjera, ¿no? Claro. Y el hecho de que nosotros seamos dependientes, ¿no? Dependemos de que si nos compran o no. ¿No? Y si no nos compran, pues ya estamos fritos, refritos, ¿no? A eso le sumamos que a veces hay problemas en carretera y ya pues suben los precios, ¿no? Claro, el mundo en general, como menciona Milagros, está en recesión, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay una grave crisis económica. Se habla, por ejemplo, y eso es algo cierto, de que el dólar está perdiendo su valor, ¿no? Es una cuestión bastante curiosa, ¿no? Hacer este análisis bajo una perspectiva justamente marxista, ¿no? Que es la perspectiva de Mariátegui. Porque me acuerdo hace nomás muy poco, cuando justamente estábamos en el gobierno de Castillo, ¿no? Y se propagandeaba eso, ¿no? De que estamos, de que se devalúa el sol, subió el dólar justamente, ¿no? El dólar empezó a subir de manera, pues, muy apresurada hasta llegar aproximadamente a los 4 soles, ¿no? Y la gente estaba pensando en ya adquirir dólares, ¿no? Porque es lo que hacen las personas, especulan, ¿no? Y pienso, voy a adquirir dólares, ¿no? Hace un poco realmente fue eso, ¿no? Relativamente poco tiempo, ¿no? Y ahora vemos más bien lo contrario, que las personas que tienen sus ahorros en dólares están tratando de venderlos a como dé lugar, porque el dólar está bajando, está perdiendo su valor, ¿no? Y Estados Unidos está pasando por una recesión fuerte. Y realmente la economía de Estados Unidos no se sostiene, sino a veces incluso en base a su poder, y un poder, digamos, ideológico, ¿no? Podríamos decirlo hasta mentiras, ¿no? Una confianza que existe en el Estado, ¿no? Pero ¿qué tantos fondos realmente tiene Estados Unidos? ¿Qué tanto poder tiene de verdad? ¿Qué tanto manejan? Como que sí, está en una recesión fuerte, ¿no? Y Estados Unidos es un imperialismo, ¿no? Pero bueno, es la situación que se vive, ¿no? Y todo eso es parte de lo que nosotros somos, ¿no? Somos una semicolonia, decía Mariátegui, ¿no? Somos una semicolonia porque, y no solo por la cuestión de la economía, ¿no? De que nuestra dinámica económica depende del extranjero, ¿no? De la economía internacional o del nivel macro, sino también que nos imponen cómo debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer? En la mañanita justamente estábamos hablando de esta ley que se ha generado, ¿no? Para quitar el llamado lenguaje inclusivo, y ya sabes a qué nos referimos, ¿no? De las y los, en las escuelas, ¿no? Pero, y es más, me acuerdo que profundizamos un poco y que hay congresistas como una tal Susel Paredes, que habrás escuchado, ¿no? Que acusan que quienes han presentado este proyecto de quitar el lenguaje inclusivo son personas con un enfoque ideológico, ¿no? Que ya lo decíamos en la mañana. Y aclaramos muy bien que más que un enfoque ideológico, teníamos un enfoque hacia la legalidad, ¿no? En respeto a la ley de que todo niño, todo estudiante merece aprender en su lengua materna y la lengua que usa, pues, naturalmente en su hogar, ¿no? Y también íbamos por el enfoque de que no queremos justamente complicar la educación. La educación debe ser lo más sencillo posible, lo más sencilla posible, no lo contrario, ¿no? Entonces, ahí están los enfoques. Nos damos cuenta que no hay un enfoque ideológico que me base en esta filosofía, ¿no? Ya, a menos que quiera decir, pues, la señora seguro se basa en la filosofía de Wittgenstein, profesora. O no sé, pues que lo diga en todo caso, ¿no? Pero bueno, esas ya son cuestiones más profundas, ¿no? Básicamente se han parado en cuestiones legales, ¿no? El derecho a aprender en la lengua que tú usas y el derecho también a que no te compliquen la educación, que la educación sea sencilla, ¿no? Bueno, pero por otro lado, vemos que donde sí hay más bien ideología es en la intención de poner ese lenguaje inclusivo que no siempre lo hubo, ¿no? Que no siempre estuvo presente en los libros. Por ejemplo, yo viví en una época en la cual se estaba insertando, o sea, cuando yo estaba en el colegio, se estaba insertando eso del lenguaje inclusivo y esas cuestiones, ¿no? Hablar de feminismo, de machismo, esas cuestiones que son, bueno, al menos hablar de feminismo sí es estrictamente ideológico, ¿no? Y no es que esté mal, no estamos diciendo que está mal, pero si hay personas acusando de tener una ideología a otras, más bien son ellas las que tienen una ideología, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿no? Yo viví justamente, te decía, en esa época en la cual había como una transición, porque en mi época, cuando yo era estudiante escolar, no, pues no aparecía eso de las y los en los libros escolares, ¿no?
pero como que a partir de cierto momento, cuando yo estaba en secundaria y de cierta forma ya tenía algún conocimiento del tema y una visión crítica acerca de ese aspecto, sí me empecé a percatar de ciertos términos que se usaban, ¿no? Entonces sí, justamente yo estuve en esa transición en la cual se empezaba a incluir, ¿no? Esos artículos, esos términos, ¿no? Ya ustedes son más de la generación que ya pues viene con de esos términos si es que ustedes han recibido libros del Estado, ¿no? Si es que han estado en colegio estatal. Entonces sabrán por ahí, habrán visto, habrán revisado sus libros, se acordarán, podrán hacer memoria, o si tienen los libros de sus hermanitos también podrán revisarlos y ahí vamos a ver, ¿no? Entonces sí, de hecho, donde realmente existía un enfoque ideológico basado en el feminismo, basado en la ideología del género, pues está justamente esa perspectiva de incluir, un poquito redundando, disculpando la redundancia, el lenguaje inclusivo, ¿no? Ya, pero ¿por qué profesora menciona esto? Ya no estamos hablando de psicología, estamos hablando de lenguaje, perdón, estamos hablando de Mariátegui. Porque lo mismo, pues. ¿Y por qué? ¿Por qué se nos inculca hablar así si nosotros no hablamos así naturalmente? Porque de pronto vinieron unas personas y empezaron a escribir de una forma en los libros de los estudiantes, que es una forma en la cual nosotros no hablamos. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, ¿no? De Mariátegui. Bueno, debido a que somos una sociedad semicolonial, debido a que esas ideas vienen de otra parte, de otro país, han sido desarrolladas, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y vienen a imponérnoslas acá, ¿no? De que debemos hablar de una forma. Y claro, nos parece bien a veces, no digo que a ustedes, ¿no? Pero a veces a algunas personas les parece bien que se imponga hablar de esa manera, pero no les parecería bien que se imponga un idioma a las personas, pero es prácticamente lo mismo, porque te están obligando a hablar de una forma en la cual tú no hablas, o tú no usas esa forma de hablar. Entonces, bueno, cuando hay una imposición, por ejemplo, en el lenguaje, ¿se debe a eso también? A que somos una sociedad semicolonial. Una imposición en la forma de pensar, en pensar que hay cosas buenas y malas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. También se nos impone eso. Los valores, si te das cuenta, en nuestra sociedad poco a poco han ido cambiando. Algo que me he percatado, por ejemplo, y no voy a emitir un juicio de valor, o sea, no voy a decir está bien, está mal, pero algo que me he percatado es que con el tiempo, mientras más van pasando los años, los jóvenes, que son pues ustedes, ¿no? Los chicos de academia a quienes yo enseño, eh, cada vez son más, digámoslo así, ateos, o sea, creen menos en Dios, son mucho menos religiosos, no van más hacia el ateísmo, o si no es ateísmo, anticatólicos o anticristianos, si se van a una cuestión de otras religiones, quizá por ahí orientales, ¿no? El karma y otras cosas, en fin, y los chakras, y en fin. He escuchado. Y, o sea, me doy cuenta en general de esa situación. Cada vez la religión tiene menos peso en los sectores jóvenes, lo cual no significa que no exista jóvenes religiosos, pero sí que cada vez hay menos presencia de religión. Bueno, hasta ahí, bueno, ya es una cuestión social. Sabemos que la sociedad es dinámica, la sociedad va tomando nuevas formas, y bueno, es la forma que está tomando ahora, no ajena a nuestra dinámica el hecho de que somos cada vez una sociedad un poco más, podríamos decir, hasta capitalista, en sentido de que somos más consumistas, de que nos importa más el aspecto, al decirlo, material y no tanto el aspecto, por decirlo, espiritual en ciertos términos, ¿no? Llevando a esos términos. Pero bueno, ya, ok, hasta ahí una realidad normal. Pero es curioso que el otro día estaba en una clase de posmodernidad, ¿no? Y había una pregunta, mira, te la narro porque me acuerdo cómo iba la pregunta, ¿no? Yo estaba en un salón presencial y había una pregunta que hablaba de una chica religiosa, una chica creyente, ¿no? Y que dice, esta chica siempre le habla a sus amigos acerca de la segunda venida de Cristo. Y que bueno, siempre está hablando de eso, ¿no? Y ya está. Y bueno, uno se puede imaginar, ¿no? Cuando tú presentas el caso, bueno, te puedes imaginar, una chica que, bueno, tiene sus creencias religiosas y que siempre habla a sus amigos de la segunda venida de Cristo. Entonces me acuerdo, así, o sea, sí me percaté, ¿no? Que cuando leímos esa pregunta y vimos eso, ¿no? Esta chica que siempre habla a sus amigos de la segunda venida de Cristo, en los estudiantes hubo una carcajada. O sea, no explosiva, ¿no? Pero sí hubo como algo así, ¿no? Qué payasa, qué gracioso, algo así.
O sea, una burla acerca de la forma de pensar y de ver las cosas de esa señorita, ¿no? Que se planteaba en el caso. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el caso hubiera dicho de repente, hay una señorita que siempre está hablando a sus amigos acerca de la importancia de ser tolerantes, de ser respetuosos, de aceptar la diversidad y las ideas, ¿no? Claro, quizá esa burla no hubiera existido, ¿no? Hasta hubieran dado sentido, ¿no? Como, bueno, sí, es importante eso, ¿no? Es como que, claro, la sociedad es dinámica, ¿cierto? Pero justamente debido a eso van cambiando los sistemas, las formas de poder que existen, ¿no? Y las ideas que se enquistan en el poder también. Quizá en algún momento en el pasado, en la época de nuestros abuelitos quizá, pues hablar de temas religiosos entre nuestros amigos hubiera sido lo más normal, ¿no? Hablar de pues, los mandamientos, de que hay que portarse bien, hay que seguir los mandamientos, hay que cumplir con los sacramentos, ¿no? En el tiempo de nuestros abuelitos sí hubiese sido lo más normal, lo mejor visto posible, ¿no? Pero como que ahora es motivo de burla. Y por otro lado, ahora hablar de otras cosas como aceptar la diversidad de géneros, que bueno, hay que aceptar que es normal, que hay personas que no se sienten identificadas con su sexo biológico. Bueno, ahora eso es más bien lo bien visto y pasa a ser mal visto otra cosa, ¿no? Entonces, eso, claro, lo mencionaba Nietzsche, cómo es que a veces nos imponen cosas, ¿no? Pero, eh, pero también podemos mencionar justamente esa imposición a qué se debe, ¿no? A la dominación de grupos de poder. En algún momento el grupo de poder dominante fue la iglesia y podemos justamente explicarlo por qué era pues lo más normal tener una perspectiva religiosa. Hoy la iglesia está muy desmerecida, ¿no? Ya pues prácticamente poder tiene muy poquito, ¿no? Casi nada, ¿no? Solo le queda ampararse de alianzas con otros grupos de poder para poder tener poder. Y de ahí que vemos también ciertos cambios interesantes en la dinámica de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia también tiene sus cambios ahí. Habrás visto su programa, el Papa Francisco en HBO, le decía una entrevista con gentes diversas, ¿no? Que le preguntaban cosas, ¿no? Del feminismo y que los múltiples géneros, los transexuales, ¿no? Y el Papa, pues prácticamente estaba ahí dándoles la bendición, ¿no? Que bueno, sí, son hijos de Dios, ¿quién soy yo para juzgar? Un discurso así bastante despreocupado, sin irse por un lado u otro, ¿no? O sea, sin tocar fibras muy sensibles, ¿no? Porque claro, lo pueden acusar de cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que vemos, ¿no? Como esos cambios se deben, como decía el análisis marxista, que al final somos semicolonia, que al final somos dominados, ¿no? Ahí está. ¿Qué decía por su lado, chicos? A ver si recordamos a Aya de la Torre. A ver, vamos a poner su nombre completo, ¿no? Víctor Raúl. Víctor Raúl Aya de la Torre. Primero, Víctor Raúl está de acuerdo con que somos dominados, con que somos dominados por el imperialismo. ¿Mm? ¿Estará de acuerdo con eso? Sí, con eso sí está de acuerdo, ¿no? Básicamente se debe a que nosotros estamos dominados por el imperialismo. Imperialismo. A decir de Víctor Raúl, el imperialismo es el principal enemigo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, para Víctor Raúl, vamos a poner por acá, el imperialismo es el principal enemigo de Latinoamérica. Lo que no nos deja avanzar, industrializarnos, etcétera, ¿no? Es el imperialismo. Principal enemigo de Latinoamérica. Pero recordemos que mientras Mariátegui tiene un enfoque marxista, el enfoque de Víctor Raúl, ¿cuál es? Empieza con H, lo aprendió en Alemania. Entonces por acá ubicamos el marxismo de Mariátegui. Marxismo, mientras que la influencia en Víctor Raúl es el historicismo, ¿verdad? Muy bien, el historicismo. Ahí está. Y el historicismo básicamente nos trae como consecuencia un relativismo histórico en
Aya de la Torre. Aya de la Torre dirá, no hay una sola historia, no hay una historia universal, total, igual para todos. Lo que existe es que cada pueblo tiene su propia historia, dice Aya de la Torre. Historicismo, trae relativismo histórico. Como cada pueblo tiene su propia historia, entonces hay que analizar las situaciones que se dan dentro de cada sociedad en particular. Si analizamos, por ejemplo, el imperialismo dentro de nuestra sociedad latinoamericana, encontraremos que el imperialismo es la forma del capitalismo, pues la única que ha llegado acá. Nosotros como país, por ejemplo, Perú, hemos pasado por un proceso de mercantilismo. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Qué son esos conceptos? Nos hemos pasado por una acumulación de capitales de repente, ¿no? No, nada que ver. Un proceso de industrialización, menos, ¿no? En su momento Vicente Villarán, González Prada tuvieron esas intenciones, pero al final no se desarrolló. Entonces nosotros no conocemos ni mercantilismo ni industrialización. Nosotros solo hemos conocido el imperialismo. Por tanto, a decir de Aya de la Torre, el imperialismo sería la primera fase del capitalismo, porque es la única que conocemos, ya está, solo conocemos es lo único que ha llegado del capitalismo por acá. Entonces, a decir de Aya de la Torre, el imperialismo sería la primera fase del capitalismo. En cambio, Mariátegui, que es un marxista y que sigue, ¿no?, con fidelidad las posturas marxistas, pues de los marxistas, de Marx, de Engels, de Lenin, de Mao, a ver, capitalismo, de Stalin, ¿no? Entonces, tomará justamente la interpretación que hace o la clasificación que hace Lenin, ¿no? Lenin dice, si analizamos el capitalismo, y claro, está analizando el capitalismo, no está analizando la realidad europea ni la americana, ¿no? Vamos a analizar el capitalismo como sistema económico. Para formarse como el sistema económico que es hoy, un capitalismo imperialista ha pasado por etapas anteriores, ¿no? La primera, ¿cuál es? La primera etapa por la cual pasó el capitalismo es el mercantilismo, luego la industria, revoluciones industriales, recordamos, hasta que finalmente se convirtió en imperialismo, ¿no? Y los grandes imperialismos, que en un momento fueron justamente las sociedades más industrializadas, ahora se convierten en imperios, ¿no? Y un imperio que quiere, como sabemos, expandirse, dominar, sojuzgar al otro, ¿no? Entonces, a decir de Mariátegui, este imperialismo, pues siguiendo la clasificación de Lenin, sería pues la tercera fase, ¿no? Porque no estamos analizando ni a Latinoamérica, ni tampoco Europa, estamos analizando el sistema mismo. Entonces el sistema está en su tercera fase, ¿no? Estamos en la tercera fase, y es lo que vivimos, la tercera fase del capitalismo, ¿no? Del capitalismo. Vamos a poner así porque ya no nos alcanza. Del capitalismo. Bien, entonces lo que nos menciona Mariátegui. Soluciones, chicos, a ver, para poner las diferencias. Ambos hablaban de una revolución, ¿no? Por acá, para Mariátegui, como marxista que es, y como el problema es el imperialismo, es decir, el capitalismo es el problema, decir de Mariátegui. ¿Por qué el capitalismo es el problema? Porque el capitalismo, como marxista que es él, explicará. Bueno, el capitalismo es el problema porque el capitalismo es un sistema que se basa en la explotación, ¿no?, de la mano de obra del obrero. Y si hablamos del capitalismo imperialista, que es el que vivimos actualmente, ya este no se basa solamente en la explotación directa del obrero, o mejor dicho, del obrero nacional. Es un capitalismo internacional, eso es el imperialismo, ¿no? O sea, ya no le basta a la nación capitalista industrializada, no le basta con explotar a los propios, sino que quiere explotar, ¿no?, en todo el mundo. De ahí la aparición de las llamadas transnacionales, que muchos nosotros las conocemos, ¿no? Y justamente por eso nosotros hablamos justamente del imperialismo, porque es cierto, imperialismo, hay mucha presencia de imperialismo en el Perú, sí, muchas empresas transnacionales, principalmente mineras, ¿no? Empresas mineras que a la vez generan una explotación ¿de qué tipo? Una explotación semifeudal, una explotación entre obrera y feudal, es una cuestión un poco rara, ¿no? Porque, ¿por qué obrera? Porque si les pagan un jornal, les pagan un salario a los que trabajan en minas. ¿Conoces a alguien que trabaja en minas? Acá creo que hay chicos de provincia, es más fácil encontrar a alguien que trabaje en minas. Por ahí alguna vez has oído, yo he escuchado alguna vez, no he tenido, digamos, un contacto muy cercano, muy directo, pero sí he escuchado de personas que me han comentado, así me fui a trabajar a la mina, ¿no?
Y siempre escucho que, o sea, existe la idea de que es un buen trabajo, o sea, que ganas bien. ¿Has oído eso? O sea, que trabajando en la mina se gana bien. Se escucha eso, ¿no? Ahora, ¿cómo será exactamente ese mundo? No lo sé porque no sé directamente, ¿no? Ahí está Angeli, me dice, ¿no? Su papito, muy bien. Angeli, no sé, con todo el respeto que te mereces tú y tu papito, ¿podrías, más o menos, si es que lo conoces, si es que sabes más o menos cómo es el trabajo en la mina? Más allá, claro, creo que gana un salario, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué conoces del trabajo en la mina? ¿Cómo es? ¿Cómo es el trabajo en la mina? Claro, más allá del salario. Transportaban los materiales en una empresa, ¿ya? He escuchado eso yo, que hay un buen sueldo. Ahora, hay unas cuestiones, ¿no?, que de repente ya por ahí las podemos analizar. Sinceramente, de mi parte, quisiera conocer un poco más, digamos, de manera personal a algunas personas que se dediquen a este tipo de trabajo. Catherine dice, depende del puesto. Más que eso, creo, porque claro, eso de ganar bien es algo más o menos relativo, ¿no? Eh, el trabajo en la mina, de hecho, debe ser duro. Es duro. Es como decir, por ejemplo, acá, en la ciudad. En la ciudad, algunos dicen, ya depende, pero algunos dicen que se gana bien siendo albañil, ¿no? Y a veces nos damos, quizá eso es un poco más cotidiano con nosotros, eh, albañiles que cobran, o sea, que nosotros queremos hacer un trabajo, una remodelación, algo, un arreglo, ¿no? Y llamamos a un albañil y cotiza y nosotros decimos, qué caro, el albañil cobra caro. Y a veces pensamos que el albañil gana bien. Eso es pasado, dice Katherine. Eso es pesado. Ya, perdón. Claro, el trabajo del albañil es pesado y puede que cobre caro, como podrías decir, o sea, cobra un precio, pues, que así cualquiera quizá no tiene el presupuesto para pagarlo. Pero realmente es caro lo que te está cobrando, porque como dice Katherine, es un trabajo pesado. Yo creo que lo caro son los materiales más que todo. Bueno, también los materiales, ¿no? Pero, o sea, hablando del trabajo, ¿no? Porque algunos dicen, no, me está cobrando mucho. Es que no Pero, trabaja uno, sino que cuatro y así. Y sí, claro, se tiene que trabajar entre varias personas, es el tiempo, son los pasajes, la comes, todo, ¿sí o no? Aparte de la mano y es un trabajo, como decíamos, un trabajo duro, una chamba dura. Más o menos por ahí lo comparo porque el trabajo en la mina también es un trabajo duro y comparativamente con el del albañil creo que es mucho más duro incluso. Trabajar en mina sí es pesado. No solo pesado por el esfuerzo físico que se hace, sino porque muchas veces nos podemos ver expuestos claro, peligroso, ¿no? Nos podemos ver expuestos a accidentes o a sustancias tóxicas, ¿no? Claro, nos puede dañar la salud. Muchas veces en el trabajo, en el sistema en el cual nosotros vivimos, dañamos nuestra salud. Pero pues compara mi trabajo, que podría yo dañarme la garganta, y de hecho lo he hecho con el paso del tiempo, mi voz ha cambiado un poco, ¿no? Porque bueno, la tiza, uso mucho la voz, sobre todo en las aulas presenciales, que algunos hacen mucha bulla, ¿no? Ya, pero comparamos, ¿no? Que yo estoy expuesta al polvillo de la tiza, pero eso con estar expuesta pues a metales pesados como el arsénico, el mercurio, ¿no? Y eso ya es otro level, ¿no? Digamos, de exposición, ¿no?, al cuerpo, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Y casos que pasan, ¿no? Eh, y peor si es minería informal, ¿no? Claro, ¿no? Peor aún, creo que en este caso es mucho más explotado, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no? Se dice que se gana bien, ¿no? Pero ¿qué tanto bien se gana si al final con ese dinero vas a tener que paliar todos los detrimentos a tu salud que eso te genere, ¿no? Porque de hecho genera, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de esto, no? De las minas, ¿no? Claro, sabemos que somos un país primario exportador, ¿no? Exportamos productos agrícolas, exportamos productos mineros. Y esos productos mineros, ¿no?,
que justamente se extraen producto del trabajo de estas personas que trabajan en las minas, que decíamos, ¿por qué es un trabajo feudal? Porque es lo que estábamos explicando, ¿no? A pesar de que ganan un jornal, porque es un trabajo feudal, por la relación existente entre el patrón y el trabajador, en la cual prácticamente el patrón es tu dueño, ¿no? El patrón te dice, ¿no? Cuándo estás, cuándo no estás, ¿no? Cuándo te puedes ir, cuándo no, qué debes hacer, cómo lo debes hacer, ¿no? Incluso, claro, hay mineros que simplemente van, trabajan en la mina y luego se van a su casa, se regresan, ¿no? Pero la gran mayoría de personas que trabajan en la mina son personas que habitan en ese lugar, que viven cerca, ¿no? Y se dan muchas injusticias también a este nivel, ¿no? Que las conocemos. Son casos, algunos que han sonado mucho, y casos que gracias a muchos literatos muy buenos hemos conocido, ¿no? Por ejemplo, te acordarás El mundo es ancho y ajeno, ¿no? De Ciro Alegría, otros cuentos de Ciro Alegría en los cuales pues a los campesinos, simplemente a los indígenas, se les termina expropiando sus tierras, quitándoles sus tierras, ¿no? Y esto lo podemos extrapolar, profesor, eso solo pasa en la literatura, ¿no? Al final la literatura expone lo que nosotros vivimos en nuestra realidad, ¿no? Tú habrás oído acerca del caso de una señora llamada Máxima Acuña, que claro, finalmente le dieron un premio a nivel internacional, etcétera, ¿no? No sé si te suena ese nombre, Máxima Acuña. Yo oía su nombre en las noticias cuando yo estaba en el colegio. Y eso que cuando yo oía su nombre en las noticias, ya ella de cierta forma estaba superando ciertos impases, porque ya había pasado digamos, la etapa más dura. Máxima Acuña llegó a estar presa acá en Lima, ¿no? Y es prácticamente una campesina, una indígena, que estaba luchando por sus tierras. La minera, si no mal recuerdo, no recuerdo bien, sinceramente, cuál era. Quería desalojarlos a todos, ¿no? Empieza como suele empezar, ¿no? Exploramos la tierra, extraemos el recurso, contaminamos. Progresivamente, el lugar donde habitaban estas personas ya empieza a verse contaminado, la calidad de vida decrece, ¿no? Viven mal, se enferman, ¿no? Ya, pero sumado a esto, simplemente llega el punto en el cual, pues, los quieren hartar a todos por todo lo sucedido, por todo lo comentado, y aparte de ello, simplemente le dicen, bueno, ¿saben qué? Tienen que irse, porque donde están sus casas, vamos a hacer exploraciones, ¿no? Y bueno, les vamos a indemnizar, les vamos a pagar. Y claro, ante esa situación, muchos simplemente se van, amargos, descontentos, pero al final no les queda otra que irse, ¿no? Ella más bien luchó por eso, ¿no? Y por luchar, pues va a la cárcel, ¿no? Y es algo que nosotros podemos verlo y vivenciarlo, y es bueno que nos enteremos de esa parte de nuestra realidad peruana, porque vemos muchas veces, ¿no? Que de grandes delincuentes, ¿no? Que nos pueden causar, pues, aborrecimiento, ¿no? Que no podemos creer que sigan en las calles sueltos, ¿no? Pues justamente estén ahí, ¿no? Sueltos, bien, pasándosela bien. Mientras que una persona, por luchar por lo justo, le encarcelan, ¿no? Acá en Lima, ¿no? En pleno siglo XXI, donde se supone que es el boom de los medios de comunicación, que todos nos enteramos, que como dicen por ahí, que somos la generación de los que no se dejan, ¿no? No, no somos la generación de los que no se dejan, ¿no? Somos la generación de los que más bien nos manipulan los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, cuando quieren, nos meten cositas a la cabeza para que salgamos a las calles a protestar por lo que ellos quieren, ¿no? Y cuando no quieren, no nos dicen nada, ¿no? Y claro, y eso no es cuestión de ser una generación u otra, ¿no? Es una forma de manipulación simplemente, ¿no? Y otra vez viene el análisis de Mariátegui, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque al final esos medios de comunicación al servicio de quién están, ¿no? Y bueno, entonces, claro, al final ese trabajo minero también es un trabajo con relaciones feudales, o sea, que alguien decida hasta cuándo puedes vivir donde vives y que te digan, ¿sabes qué? Ahora ya te tienes que ir. Y es más, pero les van a indemnizar, que tanto se quejan. Sabemos también que en la gran mayoría de casos y la gran mayoría de veces eso no pasa nunca, ¿no? Claro. O sea, no les indemnizan, no les dan, por lo bajo le pagan cierto dinero al Estado y a ellos no les indemnizan, ¿no? Terminan debiéndoles de por vida y les meten un flor y como pues nunca nadie se entera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede, ¿no?
y se queda en la nada, como lo vemos justamente en El mundo es ancho y ajeno, por ahí si habrás oído la historia de Calixto Garmendia, ¿no? Todas esas narraciones de Ciro Alegría, de Arguedas también, ¿no? Que nos ponen en la situación del indígena, ¿no? Claro, o también pasa eso, ¿no? Ya actos de corrupción con los gobiernos regionales, ¿no? Y los del gobierno regional se lo queda, ¿no? Y al final, pues, el pueblo es el más desfavorecido, ¿no? Entonces, bueno, ante todo esto que propone Mariátegui, pues, la única forma de arreglar esta situación podrida, como nos damos cuenta, es con una revolución, es decir, con violencia. Porque por las buenas no van a entender. Entonces, una revolución. Pero como ciertamente no hay mucha masa obrera debido a que no tenemos industria, pues debe haber una alianza entre obreros más campesinos, ¿no? Campesinos, todos aquellos que vivan ese sistema feudal mencionado. Mineros también, pero bueno, los mineros entran ahí, ¿no? Campesinos. No, esas relaciones. En cambio, Aya de la Torre, por más que también plantea una revolución, ¿no? La revolución que plantea Aya de la Torre es una revolución de qué tipo, ¿recuerdas? Revolución. Revolución de qué tipo plantea. Socialista, no. Claro, antiimperialista, ¿no? Para luchar con el poder imperialista, unirnos en un bloque latinoamericano, o a decir de él, indoamericano, y más bien nosotros hacernos poderosos hasta el punto de poder en algún momento industrializarnos, hacernos competitivos y, ¿por qué no? Quizá hasta volvernos una nación imperialista, ¿no? Claro, un gran bloque, ¿no? Entonces es un poco extraño, ¿no? Él no quiere realmente luchar contra el imperialismo. Él quiere luchar contra la dominación, contra el hecho de que nosotros seamos dominados. Eso sí no le gusta para nada, ¿no? Entonces, bueno, una revolución antiimperialista vamos a llamarla indoamericana, ¿no? Indoamericana. En ambos casos, revolución, ¿no? Bueno, acá, corrección. Una revolución de qué tipo decíamos para Mariátegui, si es hecha por obreros en contra del capitalismo, es una revolución socialista, ¿no? Socialista. Dirigida ahora sí por obreros más campesinos, ¿no? Entonces lo colocamos acá, obreros más campesinos. Ahí está. Mientras que la revolución indoamericana es dirigida, es decir, por Aya de la Torre, por la clase media, su clase social, ¿no? La clase media, decir de él, porque se encuentra preparada, recibió instrucción, educación. Bien, chicos, a ver si recordamos un poquito los periodos que nos narraba Salazar Bondi. ¿Cómo se llama el primer periodo de la filosofía en el Perú, a decir de Salazar Bondi? La primera filosofía que llega, que es importada acá al Perú. La escolástica, ¿sí o no? Claro, la primera es la escolástica, ¿no? Las etapas, la escolástica. Vamos a hacer preguntas alrededor de eso. La escolástica. ¿Ah? Luego vamos a poner esta periodo, etapa de la filosofía en el cual se promueven ideas para lograr la independencia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La ilustración, ¿sí? La ilustración. En la siguiente etapa, ¿no? Llamada romanticismo, a ver, ¿sobre qué se discute en el romanticismo principalmente? Romanticismo. El principal tema de discusión, ¿no? Muy bien, la forma de gobierno, cómo gobernar, ¿no? Por ejemplo, en el romanticismo encontrábamos a quienes creen en la soberanía de la inteligencia, ¿no? Aquellos que postulan el gobierno de los sabios, más partidarios de una monarquía. Por ejemplo, ¿a quienes encontrábamos ahí? ¿A qué grupo y representados por quién? A los conservadores representados por Bartolomé Herrera, ¿no? Y del otro lado estaban ¿a qué grupo del otro bando y liderados por quién? Del otro lado estaban los liberales, liderados por Benito Lazo, ¿no? Y recordábamos ahí la disputa que existía entre los colegios, ¿no? Como se mechaban, por decirlo así, ¿no? Los del Guadalupe liberales con los de los conservadores del Real Convictorio, ¿no? Se viene contenido, chicos, se viene contenido. Vamos a hacer contenido de San Marcos. Vamos a ir a la casona también, a grabar en la casona. A ver si me animo a adoptar un gatito porque ya me hace falta un gatito. Estoy en déficit de gatitos y eso no puede ser. Bueno. Siguiente etapa, chicos. La siguiente etapa o periodo, ¿no?
es en la cual se discute acerca del progreso. Tenemos como representantes a Manuel, los Manueles, ¿no? Manuel González Prada, Manuel Vicente Villarán. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué etapa estamos hablando? El positivismo, ¿no? Positivismo. Positivismo. Por último, la etapa en la cual hay una reflexión acerca del arte, la libertad, el espíritu libre, la creación artística, el espiritualismo, ¿no? En 5, el espiritualismo. A ver, te hago preguntas entonces. ¿En cuál de estas etapas se discute acerca de si el indígena es humano o no es? La escolástica, sí o no. La escolástica, muy bien. Por ejemplo, ¿qué decía el señor Bartolomé de las Casas acerca de la condición de la humanidad del indígena? Eso no es humano. ¿Qué decía? Para Bartolomé de las Casas. Sí es. ¿Qué solía decir acerca del indígena? ¿Que es como quién? Como tu hermanito menor, ¿sí o no es? El travieso, ¿no? Mientras que Sepúlveda, a ver, ¿te acuerdas que decía Sepúlveda, que era mucho más duro? Sepúlveda dice que el indígena es una bestia salvaje, ¿no? No, ese no es mi hermano, es una bestia salvaje. Hay que exterminarlo. ¿Justificaba qué cosa? Bueno, el exterminio, ¿no? ¿Cómo se llama? La guerra, ¿no? La guerra justa, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Quién es, por ejemplo, ese filósofo peruano que es el responsable de que tú en tu colegio hayas llevado el curso de EPT? Que en su momento dijo educación técnica en los colegios, ¿no? Y terminaron enseñándote Word, emprendimiento. Villarán, ¿sí o no? Manuel Vicente Villarán. Ahí está, Manuel Vicente Villarán. Ideas visionarias que tuvo en su tiempo, ¿no? Que no llegaron a concretizarse del todo y que finalmente fueron cada vez muriendo, ¿no? Muriendo cada vez más, o mejor dicho, más que muriendo, acomodándose al sistema, ¿no? Tiene sentido que a ustedes les enseñen emprendimiento. A ustedes les han enseñado emprendimiento, ¿no? Sí. Muchos alumnos me han comentado que les enseñan emprendimiento. Claro, y tiene sentido debido a la dinámica de nuestra economía, pues eso es tener éxito en nuestra economía, ¿no? O sea, a lo que más puedes aspirar es a ser emprendedor, ¿no? El que menos, ¿no? Tu profesora también quiere ser emprendedora, ¿no? Claro, o sea, nadie pues está pensando, profesora, yo voy a hacer una industria, ¿no? Yo voy a hacer mi industria de, no sé, mi industria automovilística, mi industria de productos para el cabello. No, si tú piensas en comercializar, yo voy a comercializar productos del cabello que he importado de China, de Estados Unidos, de donde quieras. Comercializar, o sea, ser eso, pues ser comerciante, o ser emprendedor, como se dice. Claro, ¿no? Y claro, también vemos, pues, tus compañeros vendiendo sus chocotejas, ¿no? Eso veíamos en emprendimiento. Yo me acuerdo, ya, pues con lo que ustedes me han comentado, me acuerdo que una vez mi prima ya estaba en su último año de secundaria, salía del colegio y le habían dejado de tarea hacer unos cuadritos, estaba haciendo unos cuadritos, estaba vendiendo, ¿no? Entonces, siempre que los alumnos me dicen emprendimiento, me acuerdo de mi prima enyucándole sus cuadritos a toda la familia. Y ya yo me compré mi cuadrito, una época en la cual todavía yo no estaba pues muy mayor, ¿no? Tampoco. Tenía ahí a las justas mi platita de mis pocos trabajos que tenía, ¿no? Y ya pues me compré mi cuadrito del gato rizón, me mandó a hacer mi cuadrito. Y ya, bueno, eso no le pregunté jamás, pero me imagino que eso era de su curso de emprendimiento, pues. Tú tuviste que mandar a hacer polos. Claro, porque al final solo es mandar a hacer, no es producir, pues, o sea, en nuestras escuelas no se incentiva la producción. Nadie te va a decir, a ver, chico, vamos a hacer un curso para enseñarte a fabricar máquinas estampadoras de polos y que ustedes mismos estampen sus polos. No, nada que ver. En el mejor de los casos, compras la máquina al extranjero y ya tú te dedicas a esa producción, pero estás prestando un servicio en realidad, no estás produciendo. Claro, entonces ese emprendimiento tiene sentido con nuestra dinámica, pues, ¿no? Y en su momento, pues, lo que tenía sentido en el siglo XIX, que es el siglo del positivismo, era justamente el desarrollo de la industria, ¿no? Algo con lo que soñaron Vicente Villarán y González Prada y que finalmente no se concretizó. Y sabemos por qué, ¿no? Después justamente el análisis que hace Mariátegui nos ayuda a comprender por qué no se concretizó. No hubiera sido conveniente que nosotros, naciones con muchos recursos, ricos en recursos, nos industrialicemos, porque usaríamos nuestros propios recursos en nuestra industria y dejaríamos a la industria internacional sin recursos.
Hay países que sí llegaron a industrializarse, por ejemplo, Brasil tiene una pequeña industria, ¿no? Digamos, comparada con el Perú, pues, ¿no? Hay una industria ahí en Brasil, en México también hay industria, claro, y México podríamos inferir por qué, ¿no? Porque está bien cerquita a Estados Unidos, y prácticamente, pues, lo que venden allí, pues, lo hacen en México, ¿no? Ahí está, o sea, en México están las fábricas, hacen todo, ahí tienen su mano de obra barata, y ya, pues, lo comercializan a nivel mundial. En Brasil también se desarrolló cierta industria. Por ejemplo, habrás escuchado zapatos de calidad, zapatos brasileros. ¿Has escuchado eso? ¿No? Hay zapato brasilero de calidad. No, hay algunas marcas que son conocidas incluso, ¿no? Tiene su industria de calzado. Se dice que en el Perú también hay una pequeña industria de calzado, ¿no? Los calzados trujillanos. Pero lo comparas con el brasilero y le saca la mugre, pues. Nada que ver con el... Ahí está en pañales, ¿no? Se quiere desarrollar esa industria, ¿no? Pero, y otra vez, ¿no? Otra vez eso, esto que nos pesa, ¿no? El no poder desarrollar las máquinas que no tenemos, ¿no? Claro, no hay un impulso de la industria en el país, ya está. Bueno, a ver, cuando uno está, por ejemplo, ¿cuál es la etapa en la cual los filósofos empiezan a fundamentarse principalmente en los principios de la razón? ¿No? La razón es lo principal, confían mucho en la razón para lograr el avance, para lograr cambios. ¿Cuál es la etapa en la cual hay una gran confianza por la razón? Si usamos la razón, ojo, la razón, la ilustración, el principio es la razón. ¿Por qué no el positivismo? El positivismo también se fundamenta en la razón, sí, pero la razón en su uso científico, porque hablar de razón también es hablar de filosofía. Acá hay un rechazo de conocimiento filosófico, ¿no? Acá hay más un conocimiento científico, ¿no? No metafísica, no religioso, nada que ver. Un pensamiento netamente ligado a lo científico, ¿no? En cambio, acá sí nos amparamos en la filosofía, ideas filosóficas que nos permitirían reflexionar acerca de temas como la libertad, ¿no? Y lograr una mejor organización. Con esto, chicos, vamos a desarrollar una de las lecturas que tenemos en nuestro material. A ver, vamos. Lectura de las preguntas, ¿dónde está? 14 y 15. Es una lectura que dice María Rivera Tuesta, Filosofía e Historia de las Ideas en el Perú. A ver, vamos a leer. Vamos a leer. ¿Qué nos toca la próxima semana, chicos? Nociología 2, ¿sí o no? Ya, después del texto vamos a hacer un anuncio. Primero el texto. Yo me animo cuando estoy acá en virtual porque ustedes son chicos bien chéveres y ustedes me animan. Ya. Bueno, vamos a leer, ¿ya? Dice, los pensadores peruanos que de una u otra forma condujeron al país hacia la libertad política eran hombres ilustrados que confiaban en el poder de la razón y en la posibilidad de reorganizar a fondo la sociedad colonial basándose en principios racionales. El conocimiento de la naturaleza y su dominio efectivo fue la tarea fundamental que se propusieron, pero paralelamente todos los campos del conocimiento filosófico y antropológico adquirieron un interés superior y esto los condujo a un mejor conocimiento de su peculiaridad humana e histórica. La crítica de la estructura colonial aparece prontamente y se acentúa en las esferas de la educación, política, derecho, religión, situación social, económica y comercio. De la crítica pasan a los planes de reforma. Pero fracasados todos los entendimientos con la metrópoli, toma cuerpo el movimiento separatista revolucionario, a través de las cuales se hacen efectivas y reales las evidencias racionales. Ajá. Es interesante esta lectura porque me muestra cómo es que el pensamiento ilustrado va evolucionando. A ver, ¿alguien me puede decir un pequeño resumen? Si puedes, si quieres, puedes hacerlo por audio o de manera escrita. Un pequeño resumen de lo que dice el texto. ¿Qué podemos entender ahí? Porque más o menos yo veo que me está hablando de una evolución en el pensamiento de los ilustrados, ¿no? Cómo van avanzando hacia nuevas aspiraciones.
A ver, ¿alguien? Vamos. ¿Algún comentario, chicos? Nada. Lo volvemos a leer entonces. A ver, por acá Angeli me pone un comentario en chat. ¿Cómo hombres ilustrados transformaron esa crítica contra la colonia en un movimiento separatista? Muy bien, Angeli, sobre todo en la última parte del texto menciona, ¿no? Cómo es que de la crítica, del pensamiento, de lo racional, se pasa al acto, ¿no? Al acto separatista. Muy bien. Hay una primera parte, ¿no? Que justamente enlaza esto que has mencionado con una primera actitud. Ya, vamos a leer el texto. Hay una parte interesante, ¿no? Dice, y está al inicio. Los pensadores peruanos que de una u otra forma condujeron al país hacia la libertad política, o sea, estamos hablando de la independencia, justamente, este movimiento separatista, eran hombres ilustrados. Entonces, mira acá como ilustrados lo pone entre comillas. ¿A qué se refiere? ¿No? Porque quiere resaltar ese término, ¿no? Entonces, ilustrado no solamente hace referencia a que es una persona que perteneció a la época de la Ilustración, o una persona que se nutrió de las ideas ilustradas de los franceses, ¿no? Va más allá de eso. ¿Qué significa qué implicancia tiene decir, él es un ilustrado? Ah, que usa su razón, me dice Carlos Kennedy. Normalmente cuando tú ves por ejemplo, en el tema literatura, creo que se presenta más el movimiento de ilustración. ¿Por qué justamente se llama ilustrados a los ilustrados? ¿Por qué se les llama así? Ellos pertenecieron al llamado siglo de las luces, ¿no? Está relacionado entonces con el término de la iluminación. O sea, como el ilustrado es una especie de ¿qué? Me dice Leslie, es el que se da cuenta de una realidad de la sociedad, ya, muy bien, el que se da cuenta de ciertas cosas. ¿Qué más? El ilustrado, el iluminado, o sea, sinónimo, a ver, abre su mente a nuevas ideas, ¿cierto? ¿No? Un gran conocedor, ¿sí o no? Ya, un ser superior, bueno, sí, puede tomar esa connotación social, sí, pero ya pues, diríamos, estaríamos hablando del término ilustrado en términos como decir, claro, más que un ser superior que puede tomar esa connotación a nivel social, pero claro, no, ya nos alejamos mucho, creo que si usamos el término religioso, ¿no? Más que un ser elegido es como una persona culta, ¿no? Un ilustrado, alguien iluminado, justamente, no iluminado en que Diosito te escogió, sino iluminado en que eres, claro, un sabio, una persona muy culta, que conoce mucho, que lee mucho, ¿no? Por eso yo me acuerdo que te decía, justamente los ilustrados franceses se hacían llamar a sí mismos filósofos, ¿no? Como que ellos estaban en una situación de estatus con respecto a los demás, porque ellos eran conocedores, ¿no? Y pensaban que en el futuro los demás iban a ser como ellos, ¿no? Pero bueno, entonces lo que me está diciendo el texto es que quienes gestaron la independencia en el Perú son ilustrados, así, en todo lo que engloba el término. O sea, personas cultas, personas, como han señalado ustedes, que confían en su razón, aperturadas a nuevas ideas, que se dan cuenta de ciertas cuestiones que aparecen en la realidad. Todo eso, ¿no? Que has mencionado y que es correcto, ¿no? Entonces, claro, esas personas, ¿no? Con mucho conocimiento. Yo me acuerdo cuando hablábamos de eso de la ilustración en su momento en la clase, yo te decía que uno de nuestros representantes que vimos dos y hay muchos más, pero uno de ellos es un ilustrado por naturaleza, por excelencia, porque tiene toda la actitud del ilustrado, que es justamente lo que hemos mencionado, una persona culta, una persona sabia, una persona que quiere conocer cada vez más, que le encanta leer, que le encanta investigar, que se nutre de las nuevas ideas, que quiere, que confía en la razón, que en base a esa razón quiere hacer cambios para lograr el avance. ¿De quién estamos hablando? ¿Ah? Este representante que veíamos aquella vez, ¿no? En nuestra clase, Filosofía en el Perú, Ilustración, Hipólito Unanue es claro, ese es Hipólito Unanue, digamos un ilustrado así, en todo lo que engloba el término, ¿no? Una persona realmente conocedora, culta, científico, ¿no? Amante de la ciencia, digámoslo así, amante del conocimiento, no solo de la ciencia, ¿no? De las nuevas ideas, ¿no? Y en Hipólito Unanue, chicos, podemos ver toda esa transición que vemos que describe en el texto, porque me está hablando como una especie de transición, mira. Dice,
El conocimiento de la naturaleza y su dominio efectivo fue la tarea fundamental que se propusieron los ilustrados. O sea, ¿qué quería un ilustrado como Hipólito Unanue? Pues conocer la naturaleza. Porque ¿qué pasa cuando conocemos la naturaleza? Somos capaces de dominarla, ¿no? Conocemos geografía y pues ya somos capaces de hacer construcciones sísmicas, por ejemplo, o antisísmicas, mejor dicho, ¿no? Claro, conozco la Tierra, conozco dónde puedo construir y dónde no, y ese manejo del mundo físico me permite justamente dar soluciones efectivas a los problemas humanos. Conozco el cuerpo humano, ¿no? Y me dejo de hacer suposiciones extrañas y conozco el ser humano, conozco cómo funciona cada parte del cuerpo humano. Desarrollo medicina efectiva, ¿no? Capaz de resolver los problemas de salud de las personas. Entonces, ese es Hipólito Unanue, un científico, una persona interesada en el conocimiento de la naturaleza para justamente arreglar los problemas sociales, los problemas del hombre, ¿no? Pero dice, ¿no? Paralelamente a ese interés en el conocimiento del mundo natural, ¿no? Se fue aperturando su pensamiento a los campos del conocimiento filosófico y antropológico. Claro, porque al interesarse en solucionar los problemas humanos, empezará justamente a interesarse en el ser humano, ¿no? En qué es el ser humano, ¿no? Una concepción ya más filosófica, más antropológica, ¿no? Definirlo, qué es el ser humano, cómo debe vivir, etcétera, ¿no? ¿Qué sentido tiene su vida? ¿No? ¿Cuál es su esencia, ¿no? ¿Por qué está acá? ¿No? ¿Cuáles son sus valores, ¿no? Sus derechos, ¿no? Y empieza a tener este tipo de reflexiones antropológicas, ¿no? ¿No? Y ya sabe, a ver, los seres humanos nos merecemos esto, un trato con dignidad, nos merecemos esto, etcétera, ¿no? Por ahí podemos ver también por ejemplo, las ideas de Vizcardo y Guzmán, que también lo veíamos, ¿no? Cómo es que Vizcardo y Guzmán analiza al hombre, al criollo, al hombre, al español americano, como le llama él, lo analiza dentro de su realidad histórica, ¿no? Y reflexiona acerca de tu realidad como individuo y como parte de una historia, ¿no? Y escribía en su carta dirigida a los españoles americanos, tu historia o nuestra historia es la historia de América Latina, ¿no? Este es nuestro lugar, nosotros por tanto debemos tomar acción, ¿no? Para lo que va a venir después, ¿no? Por nuestro futuro, el de nuestros hijos, etcétera, ¿no? Claro, y después, como menciona Angeli y está plasmado en el texto, ¿no? Después de conocer esa realidad, reflexionar acerca de tu propia realidad, empiezas a cuestionarla, ¿no? Y en base a la crítica, ya lo que decías, ¿no? Y en base a la crítica vienen las propuestas de cambio. Y finalmente, ¿qué dice acá? ¿No? Vienen las propuestas de cambio, pero fracasados todos los entendimientos, o sea, todos los intentos de conversar y entendernos con la metrópoli, es decir, con España, fracasaron. Y habiendo fracasado, entonces se forma el movimiento separatista revolucionario, a través del cual se hará efectiva la independencia, ¿no? Entonces me está hablando de la independencia no como algo que siempre ahora sí, ya ahora sí. Sí, justo estaba preguntando si es que se escucha. Claro, entonces me está plasmando este texto cómo es que las ideas de separación, ¿no? De independencia, no estuvieron por siempre en la mente de las personas. El claro ejemplo es Hipólito Unanue, pues. Como Hipólito Unanue en un principio solamente, ¿qué hacía? Confiaba en su razón, confiaba en el conocimiento científico, quería hacer cambios, pero en algún momento Hipólito Unanue también empieza a reflexionar acerca de la situación del poblador americano. Interesante cuando, por ejemplo, Unanue reflexiona acerca del indígena, ¿te acuerdas? Acerca de la situación del indígena y llega a la conclusión de que la situación del indígena de inferioridad no es una situación natural, sino que se debe justamente a la explotación a la que es sometido, ¿no? Y en eso justamente, como va narrando el texto, vienen las propuestas de cambio, pero al no ser escuchadas las propuestas de cambio, pues ya estalla la cuestión. No, a ver, si estos no nos van a escuchar, entonces independencia, ¿no? Y se gesta justamente, ¿no? El movimiento revolucionario, ¿no? Entonces lo presentan justamente como lo que es, como un proceso, ¿no? Un proceso que tuvo sus momentos y su razón de ser, ¿no? A ver, entonces vamos con la 14. Se puede inferir del texto que entre el reformismo y separatismo, ¿qué hay? A ver. Claro, sí o no, Angeli. Cierto, ¿no? Una continuidad en este caso. No hay, no es que sean extremos, no es que va por acá ellos, por acá los otros. No es total contradicción, lo contrario. A una posición en un principio que se quería, y es cierto, en su mayoría la
la gran mayoría de intelectuales ilustrados querían reformas, después pasarán a posturas separatistas, ¿no? Por no llegar a un entendimiento, acuerdos con la metrópoli. Vamos con la 15. Identifique el enunciado compatible con el texto. A ver, ¿cuál es compatible con el texto? Enunciado compatible con el texto. Casita, me dice por acá Angeli. A ver, vamos a ver. Los pensadores ilustrados cuestionaron el régimen colonial en nombre de la razón. Claro, ¿no? En nombre de los principios racionales empezaron a hacer críticas al régimen. Al no ser escuchadas sus críticas, estalla la revolución, el proceso revolucionario. Bien, chicos, sé de casita entonces. Vamos a hacer un pequeño anuncio, chicos. Estaba pensando yo, ¿no? Porque siempre es bueno. Implementar más estrategias pedagógicas y nos valemos de las redes sociales que hoy tenemos, ¿no? Entonces, por acá, algunos chicos sabrán que yo tengo mi Instagram, ¿no? Ningún Instagram mío es personal, todos son públicos, son para cierto objetivo en específico, ¿no? Las cosas como son, nada que publico mi vida. Bueno, al final es parte de mi vida, pero yo tengo un Instagram que su nombre es Minerva Docente, ¿no? Entonces, esta red social, yo sé que hay chicos que no usan redes sociales, que sean, dicen, mejor yo, profesora, no entro porque de ahí me distraigo. Bueno, se respeta, es considerable tu decisión. Pero si es que lo usas, lo puedes usar como una herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir del día, bueno, de ahora, ¿no? Sería a partir de la próxima semana. Todas las semanas, lo más probable es que lo haga el día sábado. Todas las semanas yo voy a subir a ese Instagram un material relacionado con la clase que viene esa semana. O sea, este sábado yo tendría que subir un material relacionado con el tema Nociología 2. Y claro, eso no solo para ustedes, sino para todos los salones. Entonces, claro, a veces coincide, con algunos salones también tendré ese tema Nociología 2, de repente con otro salón, no sé, tendré filosofía política, ¿no? Entonces, según el tema que se vaya a abordar en la clase, se va a presentar, voy a presentar algo muy chiquito, porque no te voy a mostrar la clase lo vamos a llevar acá. A modo de introducción, un esquema bastante general, puede ser visual o puede ser a forma de video de repente, ¿ya? Entonces lo voy a dejar acá para, claro, una especie de adelanto para que vayas revisando algunos conceptos, ¿ya? Entonces vamos a dejar acá el Instagram, vamos a escribir IG, ¿no? IG con camarita encima lo voy a poner. Ahí está. Pin. Ahí está. El IG de la profesora. Minerva. ¿Cómo se llama? Me olvidé ya. Minerva Docente, ¿no? Minerva Docente. Yo me olvido. Ya, entonces ahí vamos a encontrar nuestro material, ¿ya? Sí, a más tardar lo estaremos subiendo el día sábado, para que justamente tú puedas revisar ese material y lo adelanten, ¿ya? ¿Qué vamos a poner entonces? Lo vamos a señalar, el profesor está pasando su IG para tener seguidores. También, vamos a subir materiales introductorios, ¿no? Materiales introductorios de la semana entrante. Introductorios. Entonces vas a poder ver tu material correspondiente a nuestro ciclo, pero de repente también vas a poder nutrirte de otros materiales de otros ciclos, ¿no? Que también yo dicto y ahí lo voy a dejar. Bien, chicos, entonces esa es la noticia, ¿no? La noticia. Estaba pensando, ¿qué hago para subir mis seguidores? Ah, ya sé qué hacer para subir mis seguidores. Yo soy sincera. Ya, bueno, y obviamente también para ayudarlos. Bueno, bien, chicos, entonces vamos a recordar acá una última cuestión antes de resolver las preguntas que nos faltan. ¿Quién es el filósofo que decía, filósofo latinoamericano, que decía que en Latinoamérica sí hay una filosofía auténtica y siempre lo ha habido? Y siempre que nosotros desarrollemos un pensamiento en el cual estamos usando la filosofía para resolver nuestros problemas de nuestra propia realidad, entonces estamos haciendo filosofía auténtica. ¿Cómo se llama ese filósofo? ¿Ah? Leopoldo Seas, ¿no? Un filósofo mexicano. Siempre que reflexionemos acerca de nuestra realidad latinoamericana y que intentemos, en base a esas reflexiones, resolver nuestros problemas, entonces estamos haciendo filosofía auténtica. Vamos a ponerlo por acá, ya abajito ponemos a Leopoldo Sea. Leopoldo Sea, entonces,
Leopoldo. Leopoldo Sea nos menciona cómo es que hay filosofía auténtica, ¿no? Sí hay filosofía auténtica. Filosofía auténtica. Aunque usemos la filosofía europea, sigue siendo filosofía auténtica, sí, pero ¿cuál es la condición, dijimos? Auténtica. Si usamos la filosofía europea, sí es filosofía auténtica. Pero la condición es que esa filosofía europea la usemos si es que, claro, para solucionar problemas de nuestra realidad, ¿no? Se aplique, se adapte a nuestra realidad. Entonces ponemos lo que dice Leopoldo Sea, ¿no? Si es que usamos la filosofía europea como que, como una herramienta simplemente. La filosofía europea como una herramienta. ¿Herramienta para qué? Para resolver nuestros propios herramientas. Para resolver nuestros propios problemas, ¿no? Para resolver problemas de nuestra realidad. Resolver problemas de nuestra realidad. De nuestra realidad. Ahí está. Bueno, sabemos que para Salazar-Bondi, de hecho, no hay filosofía auténtica debido a esto. Sigo yo. Espérenme. ¿Dónde estás, audio? Y ahora sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, ya. Que se había silencio. Es que yo me muevo mucho, jalo el cable y pasan esas cosas. Pero bueno, para Francisco Miro Quesada. Miro Quesada. ¿Hay o no hay en la actualidad filosofía auténtica, chicos? Estoy poniendo. Miro Quesada. Ahora, si hablamos de la actualidad, sí, en la actualidad sí hay, profesora. Pero ¿ha habido siempre para Miro Quesada? ¿Siempre hubo filosofía auténtica? No. Se ha ido formando como parte de un proyecto generacional, ¿no? Entonces mencionamos que la filosofía auténtica es parte de un proyecto generacional. Un proyecto generacional. Ahora, cuando nosotros empezábamos la clase, mencionábamos que Salazar-Bondi, eso de ese comentario de que es rojo, ¿no? Y aclarábamos que Salazar-Bondi no es marxista. Salazar-Bondi simplemente recibe la influencia de su época, ¿no? Al igual que Miro Quesada y Leopoldo Sea, también pues van a recibir la influencia de su época. Y Miro Quesada va a ser más bien parte de los no alineados, ¿no? Los que dicen, yo no estoy ni con el marxismo, ni con el socialismo, ni tampoco estoy con el capitalismo, porque es cierto que el capitalismo ve al ser humano como un objeto de producción. Pero el marxismo también ve al ser humano como un objeto, ¿no? Como un objeto, como una herramienta, como un medio para lograr sus fines, la construcción de una sociedad comunista, ¿no? Entonces, ambos sistemas, ambas propuestas ven al ser humano como un medio. Sin embargo, yo, dice Miro Quesada, veo al ser humano como ¿qué? ¿Te acuerdas? Si no lo ve como un medio, lo ve como ¿un qué? Como un fin, claro. Como un fin en sí mismo. Porque las otras, dice, claro, lo presentan como un medio para alcanzar un fin, más allá del ser humano mismo, ¿no? O sea, el ser humano solo es un medio para alcanzar un fin, dígase producción capitalista o llámese sociedad comunista. En cambio dice, no, hay que ver al ser humano como un fin en sí. El fin es él mismo. Es él con su vida, con su propia situación, ¿no? Claro, y esto se llama humanismo, ¿no? Sabemos que Miró Quesada es un humanista y el humanismo nos propone
justamente que el ser humano es un fin en sí mismo, ¿no? Me dice, el ser humano es un fin en sí mismo. Eso recibe el nombre de principio de autotelia, ¿no? Entonces por acá plasmamos esto que recibe el nombre de principio de autotelia. Autotelia, un fin en sí mismo el ser humano. Y ya está. Ahí está. Bien, chicos. Vamos a responder nuestras preguntas rápidamente. Ajá. A ver, dice, los filósofos positivistas sostienen que el progreso social es posible gracias a la ciencia. En concordancia con ello, el positivista Manuel González Prada propuso la educación de índole científica en beneficio de ¿qué? ¿Qué es lo que quería lograr al promover la educación científica? Muy bien, Carlos Kennedy. El resto, muy bien, también Angeli. Promover la modernización del Perú, ¿no? ¿Qué pensaba González Prada con respecto a la educación universitaria? ¿Le interesaba en lo más mínimo? ¿Le interesaba algo la educación universitaria? Nada que ver. ¿Pero por qué? Por lo que era la educación universitaria, lo que significaba la educación universitaria de su época. Era una educación para la élite, ¿no? Y hay que recordar también lo curioso es que, claro, porque hay personas que pueden decir, tú sabes que para usar falacias, las personas a veces me incluyo también, somos expertos, ¿no? Muchas veces caemos en las falacias sin querer queriendo, ¿no? A las ad hominem, sobre todo los ataques personales, ¿no? Entonces alguien podría decir, ay, es que era un resentido. Siempre cuando alguien tiene posiciones sociales, terminan llamándole resentido social, ¿no? Y qué bueno que existan personas como González Prada, ¿no? Porque González Prada pues, de resentido social no tiene nada. González Prada ni siquiera es clase media, como acá nuestro amigo, ¿no? Como diríamos, hasta de forma despectiva le podríamos decir el clase media de Haya de la Torre, ¿no? Porque González Prada es aristócrata, ¿no? Es de los ricos, recontra ricos, de las familias más poderosas. Su apellido nomás ya nos da señales, no tiene apellido compuesto, González Prada, ¿no? Pero González Prada es bien interesante porque él veía, él que vive en plena guerra con Chile, ¿no? Y él veía como todo su círculo, su entorno, sus amigos, su familia, agarraban su barco, se iban. Mientras que los indígenas, sus hijitos, los chibolitos, se iban a pelear a la guerra con Chile. Si conoces, si estás en Lima, conoces estaciones del tren, ¿has viajado en el tren? Estación del tren Cabitos, ¿conoces? ¿Te suena? Estación del tren Cabitos. ¿Por qué se llama estación Cabitos? Ah, porque allí está justamente el lugar donde se formaban los cabitos, o sea, cabos chiquitos. ¿Sabes que un cabo es un militar? Militarcitos, niñitos. Los niñitos que pelearon en la guerra con Chile. O sea, González, imagínate, pues González Prada, ¿no? Es como que, bueno, tú no eres de la clase alta, ¿no? Yo tampoco. No, imagínate que tú veas a tus amigos manganzones, ¿no? Estalla una guerra, un conflicto, ¿no? Tus amigos manganzones se van, no, yo tengo miedo, me voy, ¿no? Y lo ves unos chibolitos yéndose a pelear a la guerra. Te vas a quedar recontra asombrado, pues. Y González Prada vio eso. A esos cobardes, ¿no? Se largan. En cambio, los niñitos son valientes, los indígenas, ¿no? Por eso González Prada lo tenía el indígena así, ¿no? Porque ciertamente sus acciones fueron muy valerosas, ¿no? Bueno, entonces, González Prada, pues para nada no es ningún resentido social, ¿no? González Prada lo contrario. Siendo aristócrata se dio cuenta de los vicios y problemas de la aristocracia, ¿no? De las injusticias de la época, ¿no? Con sus limitaciones, de repente en conocimientos, ¿no? Pero se dio cuenta de muchas cosas. A ver, el intelectual peruano Alejandro de Ustua sostuvo que la libertad es la esencia del espíritu. El espíritu creador se expresa en la experiencia estética, manifestó Deustua, por lo que para él, bueno, me habla de la libertad, que es la esencia del espíritu, y luego dice que esa libertad se expresa en la experiencia estética. Podríamos concluir muy válidamente que, claro, la labor del arte es la concretización de esa libertad. 3. Acerca del problema de la autenticidad, el intelectual Leopoldo Sea sostuvo que la filosofía es filosofía sin más, o sea, ya es ya.
consecuencia de una reflexión sobre nuestra realidad. Podemos inferir entonces que para Sea, el filosofar auténtico en América Latina, si es una reflexión acerca de nuestros propios problemas, sobre qué no deberíamos reflexionar. A ver, en la 3. B de barquito, ¿sí o no? No se realiza si nos abocamos únicamente a estudio de conceptos griegos. Claro, imagínate pues filósofos peruanos, mexicanos, venezolanos, reflexionando acerca de ¿qué es el arjé? ¿Qué es el nous? ¿De qué estás hablando hoy? Tú pregúntate acerca de la libertad, si tienes democracia o no, no, ¿qué es el nous? No, claro, estás en otra, ¿no? Es decir, que entonces, es mal, ¿no? Claro. Bueno, es la cuestión, ¿no? Hay que reflexionar sobre nuestros temas. 4. En el siglo XVI, el sacerdote Juan Ginés de Sepúlveda consideró la guerra justa contra los indios. A decir de Sepúlveda, el indio es bestia salvaje, decías, ¿no? ¿Dónde dice eso? En la B. Alguien que no puede llegar a un entendimiento racional. Durante la época de la Ilustración en el Perú, se promovió la ciencia de la época con el fin de fomentar la crítica al gobierno español. En ese sentido, los ilustrados tuvieron como una de sus tareas, si van a criticar el sistema español, entonces hay que, muy bien, analizarlo, ¿no? Analizar el carácter del sistema colonial bajo la luz del pensar moderno, o sea, de las ideas ilustradas basadas en la razón. A ver, yo no sé en la 6, la primera parte, pero obviando la primera parte es donde dice Bartolomé Herrera, ¿no? Bartolomé Herrera tuvo una actitud a favor de la soberanía de la inteligencia. Un gobierno jerárquico en donde los más capaces deben gobernar. Es por eso que para Herrera una forma de gobierno de tal manera traería caos y crisis. Si deben gobernar los sabios y capaces, ¿qué tipo de gobierno traería caos y crisis? Un gobierno igualitario, un gobierno que tomara en consideración las mayorías o la opinión de todos por igual. No, pues no hay opinión de todos por igual. Hay opiniones más valiosas, la de los sabios justamente. La existencia de grandes compañías poseedoras de tierras dedicadas a la agroexportación en el Perú sería una señal para indicar que en el Perú aún prevalece, de acuerdo con el análisis marxista de Mariátegui. A ver, si hablamos de grandes compañías poseedoras de tierras dedicadas a la agroexportación, semifeudal, ¿sí o no? Muy bien. Mediante su microscopio electrónico, el biólogo Arturo observa los rasgos externos de un átomo, formas similares a granos de ternopor. De este caso se ejemplifica que el proceso de conocer, se ejemplifica el proceso del conocer. ¿Cuál sería el objeto del conocimiento en este caso específico? Si él quiere conocer los rasgos externos del átomo, pues claro, evidentemente, él lo que quiere conocer es el átomo, ¿no? El objeto del conocimiento. Recordamos rápidamente nuestro esquema en el cual encontrábamos, uy, ¿qué pasó? Tampoco. A ver, encontrábamos un sujeto, por acá ponemos un objeto, y la representación mental que se forma en la cabecita, que justamente sería lo que somos capaces de conocer, ¿no? Entonces, la representación mental que se figuraría por acá. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos al sujeto, al objeto y a la representación. Objeto. Y cuando decíamos nosotros, ¿no?, que el conocimiento debe justamente reflejar al objeto, nos referíamos a una característica del conocimiento, ¿no? Cuando pretendemos que el conocimiento sea fiel reflejo del objeto, ¿nos referimos a qué característica, chicos? Claro que el conocimiento es objetivo, que acá podría estar parado quien quieras. Podría estar parado tú, yo, tu compañero, el papa, quien sea. Una feminista, una persona conservadora, quien quieras. Pero el objeto, o mejor dicho, el conocimiento, lo que conozcamos, siempre deberá ser un fiel reflejo del objeto, ¿no? Quien quieras ya. ¿Quién será Toretto? No lo conozco. Bueno, el que quieras. Bad Bunny, ya si quieres, ¿no? Pero ese conocimiento siempre tiene que ser exacto, fiel a la realidad. Ya está. Bueno, entonces vamos con la... Bueno, la 9 está bien fácil, a ver, chicos. Me habla de la teoría de las ideas de Platón. Hace una división, ¿no? Tiene una visión de la totalidad de la realidad. Argumenta que la esencia de las cosas son formas eternas ubicadas en otro mundo. La forma de argumentar, esta forma de conocimiento de Platón es una forma de conocimiento evidentemente filosófico, estamos hablando de un filósofo, pues, ya está. El conocimiento a priori es aquel que para validarlo no necesita de la experiencia, solo con la razón, ¿sí?
De las alternativas, ¿cuál es una forma de conocimiento a priori? Que se valida solo con la razón, no con la experiencia. C de casa me dicen, a ver, el saber que el todo es mayor que las partes. Claro, no necesito validarlo con la experiencia. El todo siempre será más que la suma de las partes, ¿no? O que las partes solas, si quieres, ¿no? A ver, relacionamos correctamente. Ya habíamos hablado de objetivo, ¿no? ¿A qué hace referencia objetivo? Que el conocimiento debe ser un fiel reflejo de la realidad. ¿Ah? Entonces, ¿cómo emparejamos? Necesario hacía referencia a un principio, ¿te acuerdas? ¿A qué principio de la lógica que ya había sido planteado desde la antigüedad por Aristóteles? Profesor, el conocimiento es necesario, es decir, no se debe, ¿qué cosa? No contradictorio, muy bien, no se debe contradecir. Por todo eso marcamos la B de barco, ¿no? Es de un solo modo y no de otro, justamente es lo no contradictorio, pues al ser de un solo modo, no puede ser de dos modos a la vez, de dos modos contrarios, justamente, ¿no? Necesario, bueno, eso es con necesario, justamente, dos con la A, objetivo, reflejo fiel de los objetos, ¿no? Y aceptado por todas las personas, evidentemente, universal, ¿no? A ver, vamos con la 12, chicos. El conocimiento científico es selectivo, metódico y sistemático, lo habíamos mencionado, me parece. ¿Es cierto, sí o no? Sí, verdadero, ¿no? Entre las características de la ciencia encontramos las mencionadas, ¿no? El conocimiento filosófico es particular, empírico y radical. Radical sí es, pero las otras no. Al contrario de particular, universal, ¿no? Y principalmente racional más que empírico. A ver, el conocimiento espontáneo también es conocido como común. Sí, eso es cierto, como saber que la pizarra es verde, un conocimiento espontáneo que cualquiera de nosotros puede tener. ¿Un conocimiento espontáneo requiere de un saber científico? No, pues saber que la pizarra es verde no requiere de saber científico, ¿no? Por tanto, ahí nuestra clave sería la de avión. Y terminamos, chicos, con la teoría de los juicios. Te invito a que repases la cuestión de la teoría de los juicios, porque vamos a empalmar esto con la próxima semana, cuando veamos la cuestión de Kant. Y más o menos por ahí también va a ir nuestro esquema que vamos a plantear por acá, ¿no? La cuestión de Kant principalmente, que a veces suele ser un poco confusa. A ver, vamos, dice, los juicios analíticos son a priori necesarios y universales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y eso es lo bueno de los juicios analíticos, dice Kant, que se basan en la razón. Y al basarse en la razón, reúnen las características del conocimiento. ¿Los juicios analíticos son también llamados extensivos? O sea, ¿extienden la información? No, esos serían más bien los sintéticos, ¿no? Los juicios sintéticos aumentan la información del sujeto, verdadero. Por último, los juicios sintéticos son también llamados explicativos. No, más bien estos son los extensivos y los explicativos son los analíticos, ¿no? Bien, chicos, entonces nuestra clave, C de casita. C de casita, con eso acabamos, chicos. Ya nos estamos viendo entonces. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes hacer un favor ya que ya me voy? Hazme un favor. ¿Me puedes hacer un favor, por favorcito? Por favorcito, ya. He publicado una foto en mi Instagram. Dale like. Dale corazón. No importa el resto de las fotos, no le des. Dale me enoja si quieres al resto de las fotos. Pero a mi última foto dale like. Dale corazón. Ya ahí es tu encuesta y encuesta bonito. También si quieres ver cuando tu profesora era chiquita, chibolita, inocente como tú, comprenderás. Ahí está. Ya, muy bien. Bueno, chicos, nos vemos. Ahí está. ¿Quieres ver mi pasado preuniversitario? Ahí está. He subido mi foto de cuando estaba en la academia. Para que identifiques. Foto de la suerte, para que ingreses. Listo, chao, cuídense, chicos. Bye, bye. Comparte si quieres, todo lo que quieras. Necesito difusión de esa foto. Ya te contaré. Chao.